Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Siempre es un gusto estar cada semana discutiendo y charlando sobre mercados, sobre macroeconomía, sobre geopolítica. Hoy tenemos un programa fantástico con Pablo Gil, con Gustavo Martínez, con José Ramón Riera y espero que os guste mucho. La realidad del entorno energético actual es que Occidente está perdiendo completamente su posición de privilegio en el entorno no solamente energético, sino en sus posibilidades con respecto a la transición energética. Veréis, lo que ha ocurrido en esta reunión que se ha llamado el COP28 es sinceramente alucinante, alucinante completamente. 70.000 delegados, 100 aviones privados, todo tipo de parafernalia para decirnos que si respiras es malo para el ambiente, que si tienes un viaje, que si comes carne, todo es malo, todo lo que tú hagas es malo, pero todo lo que hacen los gobiernos es bueno. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en esa reunión? En esa reunión, para que alucinéis, lo que se ha hecho ha sido poner todavía más problemas a una transición energética competitiva. A ver si lo entendemos. La transición energética solamente se puede generar si las alternativas son más atractivas en cuanto a precio, en cuanto a disponibilidad y en cuanto a abundancia que las tecnologías actuales. Y uno de los grandes problemas, que es para de verdad enfadarse y enfadarse mucho, uno de los grandes problemas de esta ideologización de la energía es que tenemos a todo un elenco de burócratas en los países de nuestro entorno, particularmente en los países desarrollados, en Occidente, en esos que vamos dando siempre lecciones a los demás de cómo se deben hacer las cosas, de no entender para nada lo que están haciendo en cuanto a dependencia de otros países. Veréis, de verdad, parece que nuestros gobernantes, nuestros políticos, toda esa patulea de gente que se pasa todo el día hablando de renovables, no tiene ni idea de cómo se hacen las renovables. Las renovables son maravillosas, pero las renovables necesitan una enorme cantidad de minería. ¿Una enorme cantidad de minería? ¿De qué? De cobre, de litio, de cobalto, de tierras raras, etcétera. En este gráfico que estáis viendo aquí, en la pantalla, lo refleja de una manera espectacular. Claro, dicen, no, es que hay que salir de las energías fósiles para reducir la dependencia de Rusia o de China. Toma, aquí tenéis exactamente de dónde se genera toda la minería y la inmensa mayoría de la producción de los metales esenciales para la producción de renovables. Y como podéis ver en el gráfico, estamos hablando de más de 300 veces la cantidad de minería actual. Y la minería requiere energías fósiles, y la minería requiere energía, y la minería requiere también entender las diferencias geopolíticas en cada entorno. Y significa que esa transición energética que nos están intentando decir supone muchísima mayor dependencia de China, muchísima más dependencia de China, ojo, y también mayor dependencia de Rusia. Veréis, mirad, es que lo primero que hay que entender es que hablar de dependencia y no dependencia en energía es un constructo puramente político que no tiene ningún sentido. No existe ninguna transición energética que no se dé desde la cooperación global en la que los recursos de unos países se pongan en marcha junto con la tecnología de otros. Eso es una transición energética competitiva que aprovecha la mejora de los precios para que los ciudadanos tengan acceso a energía abundante y a la vez más limpia y por supuesto más barata.
¿Cuál es el problema? Que los gobiernos están haciendo lo contrario, que los gobiernos que se ponen la etiqueta verde están haciendo lo contrario, porque no quieren entender, no es que no quieran entender, lo entienden perfectamente, te quieren vender que ellos son la solución a los problemas que ellos han creado. Primero, claro, intentar introducir una solución 100% renovable para Europa no tiene ningún sentido en un entorno en el que además los gobiernos se lucran con la contaminación, porque las emisiones de CO2 se pagan, ¿y se pagan con qué? Con un impuesto. Ese impuesto lleva a que los países de la Unión Europea hayan recaudado más de 22.000 millones de euros el año pasado. 22.000 millones de euros no se recaudan fácilmente en la Unión Europea. Es importante entender que se va a necesitar muchísima más minería. Es importante entender que se va a depender o codepender mucho más de China y de Rusia. Es importante entender que no vamos a tener una transición energética competitiva si no se cuenta con la industria. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en COP28? Que todas las soluciones a los problemas que ellos mismos crean, las ponen los mismos gobiernos que impiden una transición energética competitiva. Estamos todos de acuerdo en que la innovación, la tecnología, la competencia y la cooperación nos van a permitir tener más, mejor y más barata nuestra energía. Lo que también sabemos es que los gobiernos se lucran por tener energía cara y que la energía en Europa no es cara por casualidad, sino por diseño. La energía en Europa es cara por diseño. La destrucción del parque nuclear, la decisión de cerrar plantas nucleares cuando están funcionando perfectamente, a la vez que se impide el desarrollo de los recursos naturales y a la vez que se impide la financiación de tecnologías absolutamente necesarias para un proceso de descarbonización competitivo, lleva siempre a que se frene lo que ellos dicen que están acelerando, que es falso, están frenándolo. ¿Y cómo se conjuga una política que está haciendo la energía más cara, nos está haciendo más dependientes y está haciendo que Occidente pierda la carrera de la transición energética? ¿Cómo se conjuga eso con los objetivos del intervencionismo, con represión a los ciudadanos, con eliminación de la libertad? Te están echando la culpa por respirar, te están echando la culpa por comer, te están echando la culpa por ir a ver a tus familiares, mientras en la próxima reunión volverán a juntar a 70.000, no, a más delegados, y habrá más aviones privados para decirte que eres tú el que contamina, que no te engañen. Pues estamos de vuelta en Money and Markets y para hablar de markets con mi querido amigo Gustavo Martínez. Bienvenido a tu casa como siempre. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. Fenomenal. Oye, nuevos máximos de las bolsas. Hemos visto una euforia poco contenida, diría yo, porque además hemos visto una fuerte revalorización prácticamente de todos los índices, con las expectativas de bajadas de tipos, ¿no? ¿Cómo ves la situación en general, ¿no? A partir de ahí, y cuáles son los elementos que debería prestar atención el inversor de cara a los próximos meses? Bueno, Daniel, la verdad es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que los mercados han reaccionado estos últimos años a los acontecimientos de lo que iba a hacer la Reserva Federal y previo pues tenían el foco puesto en el proceso inflacionario. No les preocupa tanto la inflación, sino cómo va a actuar la Reserva Federal con respecto a la inflación. Y vimos el otro día la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, que por tercer trimestre consecutivo se pausaban, se mantenían estables en el rango del 5,25 y 5,5%. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que a los pocos minutos salió el famoso gráfico de puntos, el dot plot de la FED, en el cual los comisarios de la FED creían o anticipaban que podía haber 3 bajadas de tipos de interés con respecto a lo que el mercado había descontado, que había descontado 1 o 2 bajadas. Y esto fue pues música celestial para los mercados, que inmediatamente al conocer la noticia pues se dirigieron hacia máximos, puesto que no estaba descontado en el precio.
Y es probable que entonces la Reserva Federal tenga los tipos de interés el año que viene en el torno del 4,5%, ¿no? Los tipos de interés el año que viene al 4,5% y un mercado en máximos, ¿qué deja para los inversores? ¿Qué nos deja? ¿Qué hacemos? Porque vamos a apostar por expansión de múltiplos o ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues esa es una buena pregunta, porque la realidad es que, al contrario de lo que se piensa, cuanto más suben los mercados, más difícil es encontrar oportunidades de cosas que están baratas. Y lo has dicho tú antes, ¿no? Prácticamente todos los índices están en máximos históricos, la larga duración y todos los activos de larga duración están cotizando a múltiplos exagerados, el Nasdaq otra vez arriba del todo, ¿no? Y yo creo que eso al final pues es otra vez consecuencia de que los bancos centrales están detrás dopando el mercado y es peligroso, ¿no? Sobre todo para aquellas empresas que no justifican sus precios por sus fundamentales, ¿no? Hemos tenido una época en la que ha habido muy buenas oportunidades en valor, pero en los últimos 2 meses en particular, en el último mes, las empresas, digamos, que estaban rezagadas, han tenido revalorizaciones hasta del 25, 30, 35% en algunos casos. ¿Dónde crees que si hay algún sector o algún lugar donde merezca la pena buscar valor? Yo sigo pensando que sigue habiendo muchísimo valor bueno, lo he dicho aquí reiteradas veces y yo creo que peco de repetirme, pero es que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que el oro sigue siendo una apuesta clara, sobre todo no tanto el oro como sus océanos, aquellos que son productores de oro. Las empresas mineras de petróleo. Sí, las empresas mineras de oro. De petróleo, digo, de oro. Pero haces bien en establecer la analogía porque pero iguales. Y hace 2 o 3 años pasó lo mismo con las empresas de petróleo, que el petróleo estaba en 110, 120 dólares el barril y las productoras de petróleo estaban muy por debajo y luego multiplicaron por 2 y por 3, ¿no? Sí. Y las mineras de oro pues siguen sin tirar. Claro. Con un oro que está prácticamente en 2.040 dólares la onza y que apunta a seguir tirando, ¿no? Porque está subiendo por formación de tipos de interés reales negativos y yo creo que ahí es donde debe estar el foco. Yo creo que ahí hay bastante valor y luego es verdad que empresas del tipo value investing pues yo creo que van a generar fuertes revalorizaciones en los próximos años porque yo creo, Daniel, que se está pasando el mercado de optimismo. Porque está descontando. Ahora mismo los índices están cotizando en máximos históricos. Esto significa que están cotizando como cuando estaban en pleno rendimiento. Las quantitative easing, es decir, cuando se estaban inyectando 100.000 millones de dólares todos los meses en el mercado, más tipos de interés al 0%. Pero es que esta situación no es la que teníamos años atrás, con lo cual ahí yo creo que hay un exceso de exageración y yo creo que hay muchísimo dinero que no tiene que estar y que va a ir a las empresas que realmente están baratas, ¿no? Sí. Uno de los índices que lo ha hecho peor, vamos, con mucho, de los que peor lo ha hecho ha sido el chino. Sí, el chino. Sin embargo, yo siempre le digo a la gente mucho cuidado con que no es lo mismo empresas que tengan oportunidad, que tengan valoraciones baratas, etcétera, con empresas que son caras pero parecen baratas, ¿no? Las trampas de valor. ¿Cuáles son los riesgos que hay ahora mismo más grandes en trampas de valor en la bolsa en general? Pues yo creo que hay muchísimos más riesgos ahora cuando los mercados son alcistas y además pues tienes los bancos centrales detrás, pero es muy importante lo que apuntas. No porque haya caído algo está barato, es que hay que analizarlo más y hay que ser muy riguroso con ello. Yo entiendo que hay muchísima gente que recomendó China hace 1 año y pico y vender Estados Unidos y resulta que se ha cumplido lo contrario. Es que Estados Unidos te sube un 20% y China te cae un 20%. Es decir, tienes un coste de oportunidad un 40%. Y 40% recuperar... un 40% más el 4% que te ha costado el dinero. Efectivamente, más el 4% de inflación que te ha costado el dinero. Claro, claro. Yo creo que porque haya caído algo mucho y decir, bueno, es que ves un gráfico de China y efectivamente la pendiente es muy negativa, pero es que China tiene muchos problemas y entender una empresa china no es fácil y con toda la regulación que hay allí, ¿no? Es muy complicado decir hasta aquí se ha llegado en cuanto a valoración, igual que con una empresa norteamericana o con una empresa europea. No Exactamente. No es lo mismo. Por terminar, acaba de terminar la conferencia esta del COP28, se acaban todo tipo de acuerdos, etcétera, etcétera. Hay un sector que lo ha hecho fatal este año, que ha sido el de las eléctricas y las renovables en general, ¿no? ¿Tú crees que ahí hay una oportunidad o también ahí es...? Bueno, yo creo que
sí es un sector que mínimo hay que mirar, Sí. ¿sabes? Pero es verdad que lo han hecho mal, pero yo creo que hay muchas empresas que hay valor y que justifican muy bien sus fundamentales y que están demasiado penalizadas precisamente porque se ha dejado arrastrar por todo el sector. Y Daniel, donde tenemos que buscar siempre es, tenemos que intentar hallar valor en aquello que más ha caído, no porque eso signifique que esté barato, sino porque potencialmente es más probable que esté barato, Claro. que no aquello que está subiendo. Así Donde hay que mirar es ahí, y luego puedes encontrar que sea una trampa de valor o no, pero Claro. desde luego es ahí donde hay que prestarle más atención en este entorno complicado. Vamos a tener revisión de las estimaciones de crecimiento, probablemente volverán a ser a la baja. Crecimiento a la baja, bolsas al alza y expectativa de bajada de tipos. Cuando ¿tú crees que el mercado es demasiado complaciente con la idea de que se van a bajar tipos sin que haya recesión? Sí, yo creo que al mercado no le importa tanto la recesión como cómo actúa la Reserva Federal frente a la recesión. De hecho, tampoco le importa demasiado la inflación, ni que las empresas crecieran en términos nominales y no reales, es decir, beneficios crecientes por inflación. No, lo que le importa al mercado, sobre todo ese mercado cortoplacista que tiene mucha drogodependencia con respecto a la FED, es qué va a hacer la Reserva Federal, porque en función de lo que vaya a hacer la Reserva Federal voy a actuar yo, pero ese es un error de inversión, porque lo que tiene que hacer un buen inversor es anticiparse a dónde va a ir el dinero, no ir detrás de él, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Anticiparse dónde va el dinero, no seguirlo, es beta chasing, que se llamaba, hay que tener mucho cuidado con ello. Muchísimas gracias, Gustavo, gracias por venir a Money and Markets y ya sabes, estás en tu casa. Gracias a ti, Daniel. Vuelve el put de la Fed, llevamos unos meses de revalorización masiva de los mercados y nos hemos llevado una sorpresa con las expectativas de bajadas de tipos, tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, probablemente el Banco de Inglaterra también, cuidado al Banco de Inglaterra que no tiene tan fácil la decisión. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que mi grandísimo amigo Pablo Gil, que es ese crack total que viene aquí de vez en cuando a que es vuestro programa y el suyo también? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, Daniel. Encantado de estar aquí, como siempre. Qué gusto tenerte en el programa para poner un poco de cordura en esta euforia que estamos viviendo, ¿no? Gran sorpresa, ¿eh? El mercado escucha las palabras de Jerome Powell, de repente aparece el dot plot, en el dot plot 75 puntos básicos y el mercado pasa de descontar 125 puntos básicos de reducción de tipos a 130 en exactamente 7 minutos. Esta sorpresa, ¿cómo la analizas y cómo lo ves? Bueno, es llamativo porque antes de las reuniones de los bancos centrales la quiniela hubiese sido al contrario, ¿no? Ajá. Estados Unidos tiene todavía un ritmo de crecimiento sólido, el consumidor aguanta, la tasa de desempleo sigue en mínimos, ya sabemos que es un indicador retardado, pero bueno, hablan de ello continuamente. Están consiguiendo que la inflación interanual esté volviendo hacia esas cotas que ellos pretenden del 2%, pero con una situación económica solvente, pues cualquiera diría que Jerome Powell iba a mantener un mensaje de optimismo, pero no desvelando, no dejando claro que el punto de cambio en la política monetaria ya había llegado. Y cuando le escuchamos decir que sí, que están centrados ya más en cuándo hay que bajar tipos que no en subirlos y que el pronóstico es un recorte de 0,75, lo que ocurre automáticamente es que a la reunión siguiente, que es la del Banco Central Europeo, el mercado va con la idea de, pues si Powell ha dicho esto y tiene una situación solvente en el plano de crecimiento económico en Europa, que estamos flirteando con la recesión, pues lo que tiene que ocurrir es que Christine Lagarde saque todos los fuegos artificiales. Y no ocurre, ¿no? Ni por parte del BCE ni por parte del Banco de Inglaterra. Entonces te quedas un poco como a pie cambiado. Le preguntaron hasta la saciedad a Christine Lagarde cuándo va a bajar tipos, cuánto va a bajar, y se negó a decirlo. No lo sabemos. Curioso eso, ¿verdad? Porque en cambio el mercado inmediatamente descuenta que el Banco Central Europeo va a hacer no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 bajadas y media de 125 a 150 puntos básicos. Ojo, no en el año 2024,
hasta la reunión de octubre de 2024. Esto es alucinante, ¿no? O sea, Christine Lagarde dice una cosa, yo creo que además completamente lógica, no tenemos ni idea de cuál es exactamente la situación que va a haber el año que viene con la inflación, y el mercado dice, no me creo nada. No me creo nada, fiesta. Sí, es muy curioso. De hecho, se atrevía a decir en diciembre esperamos que la inflación vuelva a repuntar. Será un efecto base, pero lo cierto es que para el dato de diciembre esperamos un repunte y que luego la inflación baje, pero a un ritmo más lento, porque ya no vamos a tener ese efecto base en el cálculo interanual, a un ritmo más lento. De hecho, fíjate que en las proyecciones del Banco Central Europeo, tú no ves la inflación por debajo del 2 o en torno al 2 hasta 2025-2026. Por tanto, el mensaje que ellos lanzan es prudente de, señores, este es un camino largo, vamos bien, vamos por el camino adecuado, en el caso de Europa sacrificando demanda y por tanto crecimiento económico, pero está en sus cartas, pero el mercado está completamente en fase de euforia, dando por hecho que todo va a llegar muy pronto, tanto el objetivo del 2% de inflación como una reacción agresiva por parte de política monetaria europea. Las expectativas de recesión, sin embargo, se han reducido, ¿no? Entonces, ojo, expectativas de reducción bajan, están alrededor del 50%. Que eso de expectativas de recesión al 50% es un poco como ni chicha ni limoná, ¿no? En realidad no es ni siquiera es, bueno, siempre tengo razón, ¿no? Si la hay, ya lo decía yo, y si no la hay también. Pero se han reducido esas expectativas de recesión y a la vez hay esas expectativas tan agresivas de bajadas de tipos. Para un inversor que quiere ir y aprovechar oportunidades y a la vez no caer en la trampa de ser demasiado complaciente con la tendencia, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le darías? A ver, yo creo que esto es como, el escenario es relativamente sencillo, nadie sabe lo que va a ocurrir, pero yo me planteo, si tú compras el argumento de que la inflación va a tender al 2% y va a permitir una relajación monetaria, entonces sabes que las bajadas de tasas de interés va a hacer que la inversión en renta fija sea un trade ganador, ¿no? Sí. Muy sencillo. Y si te equivocas, ahora vamos a hablar del otro problema, ¿no? Dices, ¿cuál puede ser el error? Digo, el error puede ser que la inflación repunte con fuerza, que no parece ahora, tal y como cotiza la energía, que sea el escenario base, en cuyo caso vas a retrasar la subida, la bajada de tipos y, por tanto, no verías una ganancia por el lado de la revalorización de la compra que hagas de renta fija, pero a vencimiento no tienes un problema. Y dices, vale, pues entonces, si puedo aguantar a vencimiento es una alternativa muy buena. Y en el caso de que me equivoque por el otro lado, no porque haya inflación, sino porque haya una recesión profunda, que no es lo que vaticinan los bancos centrales ni el mercado, ¿qué va a ocurrir? Digo, pues te van a tener que bajar los tipos de interés mucho más y más rápido de lo que dicen, probablemente, porque en entornos recesivos no hay inflación normalmente. Con lo cual, esa apuesta por bonos sería muy buena. Cuando yo lo veo desde ese prisma, pienso, ajustado por riesgo, rentabilidades de más de un 4% son tremendamente atractivas en un activo conservador, porque te cubre bastante bien de los tres escenarios. Si haces eso mismo en otros activos, como puede ser la bolsa, en el caso de que no haya recesión y sí bajadas de tipos, te va a ir muy bien, pero en los escenarios en que haya repuntes de inflación o bien recesión económica es cuando vas a tener una apuesta perdedora, ¿no? Entonces yo prefiero irme a ese ajuste beneficio-riesgo, me parece que sale bien parado entre los tres escenarios, que en este caso es renta fija. Para mí, yo creo que el gran riesgo del año 2024 es, si la gente está apuntando o apostando demasiado porque ocurran esas bajadas de tipos, es no entender que si ocurren esas bajadas de tipos es porque hay una contracción económica muy severa y que los bancos centrales no lo hacen preventivamente, lo hacen cuando ya lo han visto, igual que pasó con la inflación. Correcto. Entonces, mira, sí. Daniel, en esa línea, te están diciendo, o al menos cuando les preguntan dónde está el tipo natural, ¿no? ¿Dónde está ese punto de inflexión de
¿dónde tendrían que estar las tasas de interés a largo plazo? Y te hablan del 2,5%. Yo simplemente me planteo, ¿estamos preparados para convivir con tasas del 2,5% cuando venimos de una década con tipos negativos o tipos al 0%? O sea, simplemente ese factor, si fuese real, digo, no sé si el mercado está preparado para convivir con tasas de interés reales positivas, sinceramente. Yo creo que no. Yo creo que llevamos dos generaciones de traders, de participantes del mercado, que solo han visto bajadas de tipos e inyecciones de liquidez y por lo tanto asumen que solamente puede haber bajadas de tipos e inyecciones de liquidez y que lo que ven como una anomalía son las subidas de tipos de los últimos 2 años, cuando en realidad debería ser la norma tener tipos de interés reales positivos. La apuesta por renta fija que tú comentabas en el otro programa que charlamos se mantiene. Y ¿qué otro sitio tienes tú que piensas que puede ser interesante? Yo sigo buscando, o sea, yo aparte de estar en mercado inmobiliario bastante invertido por un tema de demanda y oferta, yo creo que la ausencia de oferta va a ser determinante para entender la evolución de los precios del mercado inmobiliario, y si finalmente no hay un accidente desde el punto de vista de la recesión, creo que va a ser un mercado que va a tender a mantener la tendencia que lleva experimentando en los últimos años. Pero luego, aparte, es que no quiero tener dinero fiat. O sea, si tengo dinero fiat, lo quiero invertido en activo real o bien en oro o en criptos. Es decir, cada uno en función de sus preferencias y su perfil de riesgo escoge. Pero, desde luego, viendo lo que han hecho los bancos centrales durante las últimas 2 décadas y especialmente los últimos 2 años, a mí tener tu dinero ahorrado en dinero fiat creo que es apuesta perdedora. Por tanto, activo real en un entorno inflacionista como el que aún tenemos y, por supuesto, activo que no expresa depreciación mes a mes, que es lo que ocurre ahora mismo con tus euros, tus dólares, libras o lo que tengas, ¿no? Claro. Con lo cual, una cartera diversificada de renta fija, inmobiliario, oro, alguna cripto, aunque sea en proporciones pequeñas, creo que tiene más sentido en este momento que no concentrar todas tus inversiones en renta variable, que además en Estados Unidos todavía cotiza con valoraciones muy altas. Pues ideas siempre interesantes que tenemos que tener en cuenta, no caer demasiado en la complacencia y, navegar, por supuesto, un entorno de incertidumbre, sabiendo, el otro día me decía una persona, es que hay mucha incertidumbre, digo, ¿y cuándo no la ha habido? Es que claro, el momento para invertir es ayer. El momento para invertir es ayer y el sitio donde más se pierde dinero es en depósitos. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias como siempre. Y ya sabes que estás en tu casa. Gracias por venir al programa. Gracias, Daniel. Un placer. Bienvenidos a Money and Markets, donde vamos a hablar de un concepto que a la gente en general se le escapa, ¿no? Es el gasto político. Porque muchas veces, claro, a nosotros nos hablan del gasto público y suena muy bien nuestro gasto público, ¿no? Oh, que sanidad, educación, estado de bienestar, ¿no? Y claro, nos olvidamos a veces de lo que es el bienestar del Estado. Bienestar del Estado, ¿eh? Decía Thomas Sowell que siempre nos dicen que no nos podemos pagar la educación y la sanidad, pero sí la educación, la sanidad y una gigantesca burocracia que la gestione. Y claro, ese gasto político en España se ha disparado con el gobierno de Sánchez. El último dato, el número de asesores vuelve a crecer, para que no falte, 137 millones se gasta nuestro querido presidente en asesores, para asesorarle bien, que le digan exactamente, todos esos asesores, qué bien lo haces, presidente. José Ramón Riera, ¿cómo estás? Me parece que acabas de definir perfectamente la diferencia entre estado de bienestar o economía del bienestar. Porque son dos cosas que debemos de ir aclarándole poco a poco a la sociedad. El estado de bienestar es una idea, es decir, que se han inventado las izquierdas para intentar incrementar cada vez más, es decir, determinados aspectos que casi nunca son de verdad la parte importante, que es lo que debería de ser, que es la economía del bienestar. Es decir, que los ciudadanos cada vez vivan mejor y no los que vivan mejor sean los políticos de un país. Y ese es el gran kit de la cuestión.
Fíjate, es decir, cuando gobernaba Aznar, cuando se marcha Aznar en el 2003, el gasto político en aquellos momentos, toda la estructura política, es decir, legislativo, ejecutivo, todo lo que son la burocracia, más, es decir, subvenciones a terceros por el mundo, más toda la organización política de todas las administraciones públicas sumaban 99.000 millones de euros. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Bueno, pues acaba de salir ya los datos definitivos del 2022. Eso que costaba 99.000 millones ahora cuesta 216.000 millones de euros. Se ha multiplicado en 20 años por 2,2. El PIB no ha crecido no se ha duplicado. No se ha multiplicado por 2, por 2,2, ¿no? Se ha multiplicado por 2, se ha más que duplicado, más que duplicado el gasto puramente político. Puramente político. Pura y exclusivamente Pero es que, político. fíjate el dato que tú has dicho de 99.000 millones a 217.000, ¿de acuerdo? Efectivamente. Oye, es que 100 y pico mil millones se puede utilizar para muchas cosas muy importantes. Mira, cuando te dicen que es que claro no hay para hacer una ley de ELA, etcétera, todo ese tipo de cosas. Me gusta mucho que me digas ese tema porque además, fíjate, te voy a dar un dato que lo he obtenido estos últimos días, sabiendo que venía a verte, digo, voy a prepararle datos que le gustan a Daniel. Dentro de la sanidad, del concepto salud, hay una cosa que se llama medicinas, es decir, el gasto medicinal. Bien, España, es decir, con respecto a la media de la Unión Europea, está 200 euros per cápita, 200 euros por habitante menos en gasto medicinal que la media de la Unión Europea. 200 euros por habitante. Por habitante, claro. Es decir, si esto lo multiplicas por los 47 millones de habitantes, nos faltan nada más que 9.500 millones de euros. 9.500 millones de euros para estar al mismo nivel que la Unión Europea. Nos gastamos 13.500 y nos faltan 9.500. Si nos gastásemos 23.000 millones, dedicásemos a medicinas 23.000 millones de euros, estaríamos en la media de la Unión Europea. Fíjate. Pero te digo otro dato, es que con respecto a Alemania, estamos en 600 euros por habitante menos. Sí. Menos. Es decir, que en Alemania le dedican casi 70.000 millones de euros a medicamentos. ¿Y por qué te cuento esto? Mira, hay una cosa que en la medicina se llaman medicamentos, es decir, de muy difícil, o sea, es decir, que solo existe un laboratorio que los tiene. Sí, ¿vale? sí. Bien, la Agencia Europea del Medicamento conoce que existen 202 medicamentos de este estilo, tiene homologados 180 y España, a través de la Agencia Española del Medicamento, solo financiamos el 39% de esos medicamentos. Por eso, cuando hablas del ELA, es decir, hay muchos medicamentos que no están autorizados todavía, sí. Es decir, y claro, por eso nos gastamos tan claro, poco. funciona literalmente como un freno. Efectivamente. Pero si esto le añades, si esto le sumas atención primaria, todo el mundo sabe que la atención primaria en medicina es la clave precisamente para no pasar a la hospitalaria. Con una magnífica atención primaria podrías reducir muchas veces el gasto hospitalario. Bueno, pues estamos también 300 euros por debajo de media de la Unión 300 Europea. Euros per cápita. Per cápita, sí, cápita. Es decir, que si multiplicas por los 47 millones, pues claro, estás hablando de casi 15.000 millones. ¿Por qué no dedicamos ese dinero? Porque no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque tenemos 216.000 millones de gasto político que si le quitásemos, ojo, solo con quitarle los 16.000 millones podríamos pagar, estar como la media europea en el tema de atención primaria. Sí, eso a gasto igual. Exactamente, manteniendo el mismo gasto. Y si le quitásemos otros 9.000 millones, claro, que significa dejarlo en 190.000 millones el gasto político,
nuestra salud, la salud del país, en dos de los tres conceptos más importantes, estaría en la media de la Unión Europea. Claro. En la media. Claro. Sí, no es que fuésemos el país más importante, no. El gran problema es ese. El gran problema es, es que fíjate, cuando nos dicen, toda esta gente, ¿no?, que es que ellos defienden la sanidad pública, ¿no?, lo que están haciendo literalmente es no defender la sanidad pública, sino defender el gasto político. Porque fíjate los datos que tú has dado, que es que mientras tú los dabas, digo, ahí va. Si eso suma lo mismo que gastamos en Agenda 2030, asuntos económicos y cohesión territorial, que literalmente cohesión territorial es literalmente dar dinero a gente para mantener estructuras burocráticas, etcétera, es que es alucinante. Sí, o sea, es vergonzoso. Eso es. Yo diría que esto hemos llegado ya al límite. Es un escándalo. Efectivamente. Yo creo que es absolutamente necesario que programas como el tuyo, que personas como tú, de la importancia de tu nivel, si permitan, que podamos hablar con toda libertad de este tipo de cosas, creo que es fundamental. Y yo te agradezco mucho de que cuando el libro que estoy terminando, que vas a hacer el epílogo, que va a ser sobre el gasto político, pues ya lo hemos hablado muchas veces, creo que es fundamental que esto llegue a la sociedad. La sociedad tiene que entender que le tenemos que exigir por nuestros impuestos a nuestros políticos el que el dinero se utilice para mejorar nuestra economía personal, para mejorarnos a nosotros, no para mejorar a las panzas de todos esos 137 millones de asesores que tiene en estos momentos el presidente del gobierno. A mí es que eso de gastar 137 millones en asesores para que te digan exactamente lo que ya piensas es espectacular. Aparte, me da igual, aunque te dijesen lo contrario, me da igual. Pero lo que más me parece preocupante es lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque, claro, a la vez la deuda continúa subiendo, el déficit continúa subiendo, los impuestos continúan subiendo y las cuentas se hacen insostenibles. Vamos a ver, fíjate dónde estamos. 637.000 millones de gastos ya conocidos del año 2022, de los cuales 216.000 se fueron a gasto político, es decir, a pagar la estructura del Estado. Llevamos, a 30 de septiembre, oficialmente y con datos de la Intervención General de la Administración del Estado, un incremento a 30 de septiembre del 6,7% con respecto al año pasado. Si esto se mantiene en el último trimestre y no hay ni un solo motivo para que no pase, nos vamos de 637 a 680.000 millones de euros este año. Sí, vamos a llegar casi a los 700.000 millones y ninguno de ustedes han visto ninguna mejora. Es una pasada. Efectivamente. El año pasado, las medicinas se incrementaron solo en un 2,5% la partida de gasto. Claro. ¿Cuánto lo vamos a tener este año? Pues más o menos lo mismo, un 2,5%, un 3%. Mientras que el gasto general se va a incrementar en un 7% y el gasto político vamos a verlo al final del año. Pero vamos, ya te calculo que de 230.000 millones no bajamos de los 680, 230.000 millones son gasto político. ¿Qué va a pasar en el año 24? En el cual súmale 10.000 millones más de pensiones, 3,8 más los nuevos pensionistas, que se van a sumar 10.000 millones, 5.000 millones de subida de los salarios de los empleados públicos, entre 7 y 8.000 millones más de intereses de la deuda, porque la deuda, no la paga nadie, no, de momento la deuda hay que pagar los intereses y estamos refinanciando este año. La pagamos todos los días, la deuda se paga todos los días. Y además, no nos olvidemos que hemos refinanciado a finales de este año 185.000 millones y que le vamos a meter 90.000 millones más. Y claro, tú súmale 275.000 millones a un tipo de interés muy cercano al 4%, pues mírate cómo lo pagabas antes a cómo lo pagas ahora, pues te van a salir 7.000 millones de euros más. Le vamos a transferir a las comunidades para que se callen la boquita 20.000 millones más de gasto. Nos vamos a ir a 740.000 millones. ¿Y cómo vamos a poder pagar eso, Daniel? Porque es que yo por muchos números que hago,
por el IVA, que ya no crece, que se ha parado, claro, que ha crecido un 0,9 acumulado al 31 de octubre y que ya todos los analistas dicen que va a crecer un 0% al 31 de diciembre porque la economía se ha parado. Pueden decir lo que quieran, ¿eh? Hombre, claro. Pueden decir lo que quieran, pueden mentir a quien les dé la gana, pero el IVA es el clarísimo indicador de que esta economía se ha parado, que el consumo se ha parado y que por lo tanto nos contarán las milongas que quieran. Pero si no crecen los ingresos normales y tradicionales, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar 740.000 millones de euros? ¿De dónde van a salir? Van a salir, mis queridos amigos, a salir de todos ustedes, porque se paga en más inflación o en más impuestos o en menos crecimiento y menos empleo o las cuatro cosas a la vez. Ojo, mucho cuidado. 230.000 millones de gasto político, 230.000 millones de robo al contribuyente para mantener la estructura clientelar. 230.000 millones es a donde nos vamos. Eso, mis queridos amigos, no es estado de bienestar, eso es el escándalo nacional que debería ser. Sigamos en Money and Markets. Muchas gracias. Vamos a cerrar este programa de Money and Markets de lujo en el que hemos hablado de gasto político, hemos hablado de mercados, hemos hablado de tipos de interés con los gráficos de la semana. Vamos a ver algunos de los gráficos que consideramos más interesantes. Número 1. Hemos visto en Chile cómo ha habido una absoluta debacle con el tema de la Constitución. En Latinoamérica lo que estamos viendo ahora mismo es un entorno muy preocupante. El populismo abre frentes absolutamente innecesarios y copiar lo que se ha hecho en Argentina está llevando a Chile al estancamiento. Gran problema para Chile, muy importante entender que nos enfrentamos a un empobrecimiento absolutamente brutal. Latinoamérica ha pasado de un continente que tenía unas enormes oportunidades con crecimiento y con reducción de la pobreza a un continente que se está empobreciendo por el populismo intervencionista, y es muy triste ver que eso ocurre también en Chile después del desastre que están dejando en Argentina. Es increíble, vamos al siguiente gráfico, absolutamente alucinante que venga alguien y diga que las medidas de Milei podrían llevar a Argentina a una inflación del 400%. Vamos a ver. Lo que está pasando en Argentina no tiene absolutamente nada que ver con Milei y todo que ver con la herencia del peor nivel de herencia que ha podido recibir un gobierno jamás. Empecemos. Un banco central quebrado, completa y absolutamente quebrado, con reservas netas negativas. Una moneda fallida, con 15 tipos de cambio, todos falsos, con un agujero cambiario de más del 100% con respecto al tipo oficial del peso y la realidad de lo que es esa moneda fallida. Adicionalmente, con una economía en barrena, con la exportación destruida, tienen déficit comercial, un país que debería estar exportando. Y encima un enorme déficit fiscal por ese gasto político absolutamente aberrante. Eso es lo que quieren que se mantenga y que se continúe haciendo en Latinoamérica. Hablábamos de Chile. Lo que ha hecho el populismo en Chile es convertir a una economía que estaba en crecimiento en una economía en estancamiento, centrada en una aberración y una ridiculez innecesaria, que es que hay que cambiar la Constitución y poner tonterías en la Constitución en vez de dedicarse a generar crecimiento y reducción de la pobreza, que era el gran éxito de Chile. Lo que está pasando en Argentina no es culpa de Milei ni de sus medidas, es culpa de una herencia absolutamente envenenada del peronismo. Vamos al siguiente gráfico, en el que lo que veréis es precisamente el entorno tan absolutamente negativo que tiene la economía de Latinoamérica. Fijaos, el crecimiento económico en Latinoamérica es pobrísimo, absolutamente pobre, mucho peor que las de las economías emergentes y por debajo de la media mundial. De nuevo, el populismo totalitario lo que ha llevado es a
Latinoamérica a quedarse en la cola de todo. Claro, vosotros veis ahí y decís, oye, pero bueno, pero fíjate, si hay países que están creciendo relativamente bien. Ojo con eso, porque claro, uno de ellos es uno que ha perdido más de un 80% de Producto Interior Bruto, que es Venezuela, es decir, no crece, rebota. Vamos al siguiente gráfico. Hablábamos en el gráfico anterior, habéis visto cuál era el país que entra en barrena en el año 2023 y el año 2024 y que ya estaba en barrena en crecimiento económico, Argentina. Y ojo, aquí los de la economía social, que es lo que dejan una de las mayores tasas de desempleo también de toda Latinoamérica. El populismo, fijaos, el populismo intervencionista lo que hace, empobrecer a todo el mundo y dejarles sin trabajo. Fíjate, esos son los derechos que les da. Claro, la tasa de desempleo en Latinoamérica es absolutamente alucinante, pero si vas país por país, es que lo que estamos viendo adicionalmente es que cada vez que llega uno de estos del socialismo del siglo XXI, todos estos del Grupo de Puebla, etcétera, lo que llevan es a la ruina y al paro a los ciudadanos que les votan inconscientemente. Vamos al siguiente gráfico, que lo que nos muestra también es que, claro, te dice, no solamente Argentina se queda con un crecimiento inexistente, decrecimiento, toma ya, muy social todo esto, 40% de pobreza, toma ya, 160% de inflación y aumentando, Banco Central quebrado, una de las tasas de desempleo más altas y encima también mayor nivel de deuda pública, es decir, endeudarse, arruinar y encima tener la desvergüenza de decir que lo que han dejado como herencia es culpa del que acaba de asumir hace pocos días. Es increíble, pero es increíble ver esto en una región que tiene todas las oportunidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica? En Colombia, el gobierno que venía a ayudar a los pobres es el que menos viviendas sociales ha creado en los meses de mandato de todos los que estaban antes. Es un gobierno que está dejando al país en la ruina de nuevo, haciendo siempre lo mismo, porque lo que está haciendo el populismo del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica es endeudar, empobrecer, arruinar y hacer que la región pierda todavía más puestos, que se enfrenta a una década perdida. Lo que es alucinante es que tras el desastre que ha dejado el peronismo del socialismo del siglo XXI en Argentina, tengas en Chile, en Colombia, en Brasil, en tantos países, gente que lo que quiera es hacer exactamente lo mismo, porque en Colombia el gobierno de Petro no puede llevar a cabo la monetización de deuda pública que quería y hacer exactamente lo mismo que hicieron los argentinos con el peso. No ha podido hacerlo. No es que el peso colombiano se haya mantenido relativamente estable por su política, es que gracias a que no ha podido implementar lo que prometía y quería hacer, que era imprimir pesos como loco, no lo ha podido hacer. Lo mismo en Chile. Es que es muy importante entender esto, que lo que les ha salvado de estar todavía peor a las economías gestionadas por este socialismo del siglo XXI, que es igual que el del siglo XIX, por otro lado, no hay ninguna novedad, lo único que les ha salvado ha sido no poder implementar su política monetaria destructiva de imprimir, entre comillas, para el pueblo, que en realidad es destruir la moneda para el gobierno, que es el que se enriquece. Por eso lo hacen. Vamos al siguiente gráfico y yo creo que creo que no hay ni que dudarlo. La inflación. Porque atención a lo que hemos estado viendo. Hemos visto crecimiento económico muy por debajo del potencial. Alto desempleo. Un nivel de deuda pública absolutamente inasumible. Y encima destruir el poder adquisitivo de la moneda, dejando a los ciudadanos más pobres. Eso
es el socialismo del siglo XXI. Eso ha sido el peronismo en Argentina. Fijaos lo que han hecho. Han conseguido que la inflación interanual esperada para el año 2024 en Argentina sea superior a la de Venezuela después del desastre que han llevado a cabo los venezolanos. Y ante el desastre generado por los argentinos y los venezolanos con esa política monetaria inclusiva le llaman. Con eso, ¿qué es lo que querían hacer en Colombia? ¿Qué es lo que querían hacer en Chile? Exactamente lo mismo, monetizar toda la deuda pública. ¿Para qué? Porque, a ver si lo entendéis, ¿son tontos? No. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se lleva a cabo un proceso inflacionista de este calibre? Por una sencilla razón. Es la mejor manera de expropiar la riqueza de un país sin que te des cuenta. La destrucción del poder adquisitivo de la moneda es en realidad un proceso gradual de nacionalización de la economía que lo que hace es, empobreciendo a todo el mundo, hace mucho más poderoso al gobierno, porque es el que absorbe todos los recursos y todas las reservas de la economía y luego se mantiene teniendo a toda una población secuestrada, cliente, rehén. Eso es el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI ha dejado a Latinoamérica como un erial y lo que queda, desafortunadamente, en Brasil, en Colombia, en Chile, etcétera, es muy preocupante, muy preocupante. Una década perdida no es solamente el riesgo, sino inflación, deuda, pobreza, desempleo y bajo crecimiento. Vamos al siguiente gráfico y no podemos olvidar que antes hemos comentado el desastre energético de la política de la COP28, además aplaudida por los gobiernos latinoamericanos populistas que se van a llevar encima el desastre que estáis viendo en esta pantalla, que es la caída no solamente del precio del petróleo, no solamente de las commodities en general, sino la caída también de los metales esenciales para las energías renovables, es decir, la destrucción también de las oportunidades si decidiesen, que no lo están haciendo tampoco, desarrollar sus recursos para la transición energética. Es decir, empobrecimiento. Eso es a lo que nos enfrentamos. A lo que nos enfrentamos en Latinoamérica, mis queridos amigos, es empobrecimiento en el que los gobiernos saben que cuando hacen más pobre a la gente, lo que están creando son clientes rehenes. El socialismo siempre se preocupa mucho por los pobres. ¿Por qué? Porque vive de ellos y por eso crea millones de ellos cada año. Cerramos este programa de Money and Markets y con un deseo de una muy feliz Navidad, que nos quitemos de encima la lacra de este populismo del socialismo del siglo XXI, que Latinoamérica vuelva a crecer como merece y a traer inversión y a traer prosperidad y que lo mismo ocurra en España y los países de nuestro entorno. Muy feliz Navidad a todos y sigan defendiendo la libertad.